Y vamos ya a ver los diferentes autores de esta sesión. Son muchos, así que voy a ir un poquito más rápido que otras veces. Primero hablamos de Burke. Burke es uno de los referentes del conservadurismo, también actualmente. Y rápidamente os digo los dos componentes principales del conservadurismo que les separan tanto del socialismo como del liberalismo. Uno de los dos es la idea de lo bello como bien moral. De hecho, el trabajo que hizo Burke sobre la distinción entre lo bello y lo sublime influyó en Kant y también influyó de alguna manera en la aparición del romanticismo, porque claro, lo sublime ya va más allá de lo realmente materialista, ¿verdad? Entonces, el conservadurismo asume que hay una parte no materialista de la sociedad. No necesariamente hablamos de Dios, hay conservadores ateos, pero sí algo que es trascendente a lo puramente perceptivo del aquí y del ahora, por así decirlo. Eso es el primer elemento propio del conservadurismo. Y el segundo elemento es el rechazo a las revoluciones. Es decir, no es que un conservador no crea en el cambio, pero no cree en los cambios bruscos, eso sí. Tiene que haber un orden, de alguna manera, predecible, donde la gente se pueda mover. Y entonces, en el caso de Burke, él era un liberal porque estaba opuesto al absolutismo, pero como se opuso a la Revolución Francesa, pues ahí ya hubo esa diferencia, ¿no? La Revolución Francesa fue lo que marcó ese paso de que había entre liberales y conservadores, entendiendo como los absolutistas y los reformistas, y el paso de eso a izquierda-derecha. Los que se sentaban a la izquierda en la Revolución Francesa en el Parlamento eran los progresistas y los que se sentaban a la derecha, los conservadores, que no necesariamente querían volver a la monarquía absoluta, pero unos eran más rupturistas y otros menos. Entonces el conservadurismo no es rupturista. Y eso es una cosa que sí es muy concreta. Es decir, el conservadurismo no es liberalismo porque el liberalismo es materialista y el conservadurismo asume una parte no materialista de la realidad y el conservadurismo no es socialismo, pues porque el socialismo también es materialista, aunque el liberalismo probablemente lo sea más, como veremos, y también incluye y además es no rupturista, o sea, está en contra de la revolución. Hay una parte del socialismo que también, ojo, pero el conservadurismo ciertamente es más gradualista. Y bueno, y esas son un poco las dos ideas primordiales. Aparte de eso, de Burke podemos hablar de su modelo moral, que al contrario que muchos de los autores que vamos a ver hoy, sí tenía un modelo moral metaético, es decir, un origen, una explicación para decir de dónde viene la moral. Entonces él tenía un modelo dual como buen conservador. O sea, la parte material viene dado por el placer y el dolor, que no es algo nuevo, es algo que hemos venido viendo desde Hobbes. Pero hay una ley natural que viene dada por lo que está más allá de lo material. En el caso de Burke, él pensaba que venía dado por Dios, que está por encima de cualquier ley humana. Y esos son los dos elementos fundamentales que explican toda la moral humana según Burke. Y como norma moral, por así decirlo, pues aparte de otros elementos que pueden ser comunes a otras ideologías, la belleza. Eso es un elemento fundamental del conservadurismo y que les diferencia de otras ideologías. Y luego el gradualismo también. Aunque eso no es tan distintivo. Bien, seguimos. Henri de Saint-Simon. Este es un ejemplo, aunque Henri de Saint-Simon no tiene ningún modelo moral propiamente dicho, entonces lo vamos a ver solo un poco, pero es un ejemplo del comienzo, ¿no? De lo que fue el socialismo y el positivismo. Él creía que reformar la sociedad para que fuera más justa era algo que era lo que había que tender y había que basarse en la ciencia para conseguirlo. Y había que crear una sociedad donde gobernaran o donde se hiciera un mayor caso, donde tuvieran más peso los científicos, porque eran los que podían predecir más cosas, y por lo tanto había que hacerles más caso. Y por lo tanto, claro, si nos basamos en eso, pues entonces ya no nos hacen falta ni fronteras, ni diferentes culturas, ni nada. Ya podemos ir todos a un estado común. De hecho, este hombre estaba a favor de una Unión Europea.
Y bueno, y por último, es un ejemplo interesante porque él sí creía en Dios y pensaba que todo esto era perfectamente compatible, ¿no? con las creencias religiosas. El positivismo tal cual lo crea Auguste Comte, que es un caso muy, muy interesante, que puede incluso parecer un poco extremo hoy día, pero si lo pensáis, está presente más que nunca, sus ideas están presentes más que nunca, al menos, no sé si explícitamente, pero yo creo que políticamente sí. Y aquí tenemos un caso claro que se suele dar en todas las propuestas socialistas, o bueno, no es que él se considera socialista, pero que tienen que ver con la reforma social y global y todo eso, que es que no hay una explicación del origen de la moral, solo los elementos morales o un mundo ideal al que hay que tender. Eso sí, pero no hay una metaética detrás. No nos dicen, bueno, es que la moral viene de aquí. No. Ni estos modelos positivistas, ni como veremos los socialistas, nos hablan de dónde viene, sino se asume y ya está. Y entonces, partiendo de ahí, se habla del mundo que hay que conseguir. O sea, se cree en un cambio y en un progreso y en un mundo que hay que conseguir. Entonces, en el caso de Comte, sí habla de un elemento fundamental moral que es el altruismo. El altruismo, según él, es vivir para los demás. Nuevamente, referencias de San Agustín, aunque él no habla de ningún origen, vamos, por supuesto, no habla de Dios ni de nada de eso, pero el altruismo habla como uno de los instintos del ser humano, o sea, nosotros instintivamente somos altruistas, entonces lo que hay que hacer mediante la educación es que eso sea lo preponderante, de manera que gracias a la educación acabe siendo algo con lo que la gente haya interiorizado. Entonces, en ese momento ya todos viviremos altruistamente y entonces ya viviremos en armonía, en un mundo donde ya la razón ni siquiera sea necesaria. Entonces él decía de crear una sociocracia donde el papel de la mujer fuera mucho más relevante porque las mujeres son las que llevan todo el tema emotivo, ¿no? Que tiene que ser incluso más importante que la propia razón en la vida social. ¿Os suena esto de algo? Bien. Y bueno, y como os digo, este hombre creía que la ciencia tenía que transformarse en una religión. Tenía que haber una religión que adorara al gran ser y de hecho hizo hasta un calendario positivista y un catecismo positivista. Bien. Bueno, pasamos al siguiente. Owen es el primer, por lo menos que yo conozca, el primer socialista claro. Owen fue un impulsador de reformas sociales, pero se oponía a la revolución, se oponía a la lucha de clases, se oponía a la violencia. Él fue empresario y hizo un experimento que vamos, al ver las condiciones en las que estaban sus trabajadores, intentó mejorar sus condiciones laborales y lo que consiguió fue aumentar la productividad. Entonces intentó expandir eso a otros empresarios, intentó que eso se expandiera en la sociedad a nivel gubernamental y no tuvo éxito. De hecho, perdió toda su fortuna, estuvo metido en temas sindicales, pero fracasó. Y por eso, claro, aquí lo pone al final, ¿no? Tenía la pretensión de conseguir un mejoramiento de las condiciones sociales a través de un método puramente científico. Él creía en la razón, él no creía en imponerse mediante la violencia, ni en el fanatismo, ni nada de eso. Le pensaba que era algo razonable. Es decir, bueno, si la gente está mejor, pues trabajará mejor, producirá mejor y al final aquí, pues todos viviremos mejor, ¿verdad? Pero no tuvo éxito. Y de hecho, un poco el fracaso de Owen, por así decirlo, en sus reformas, bueno, el fracaso inicial, porque desde luego que su idea de socialismo yo creo que está hoy presente más que nunca, aunque al final todo se mezcla, pero dio lugar a lo que fue en llamarse el socialismo científico. O sea, Marx y Engels hablaban de Owen y de otros como los socialistas utópicos, pero ellos se consideraban a sí mismos como científicos, porque les parecía que era una cuestión evolutiva, que el capitalismo de entonces tenía que implosionar porque no era sostenible, y que la lucha de clases era sencillamente no es que fuera algo que hubiera que conseguir, es que era algo inevitable, que iba a pasar,
porque el propio sistema capitalista se iba a derrumbar sobre sí mismo. Entonces, la idea moral de Marx, para no liarme mucho, sí es importante que veáis la diferencia entre socialismo utópico y socialismo científico, porque Marx, claro, influido un poco por el positivismo, pues sí le parecía que la transformación social venía dada de ciencia, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ya centrándonos en el tema de la moral, nuevamente, Marx no habla, tampoco es que escribiera ningún tratado de moral, y en ningún momento habla, ni tampoco lo hacía Owen, o sea, Owen hablaba de mejorar la situación social y decía que iban a ganar todos, pero no era consecuencialista, o sea, tampoco creía que es que hubiera que mejorar las condiciones sociales para ganar más dinero. No, 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 no. O sea, él pensaba que la justicia era algo que había que lograr. Entonces, no habla de... ¿Y de dónde viene esa justicia? ¿De dónde viene ese sentimiento de justicia? Eso no lo dice, y tampoco lo dice Marx. O sea, Marx de lo que habla es de que el hombre se realiza mediante el trabajo. Bueno, el hombre y la mujer. O sea, hablo del hombre como ser humano. Se realiza mediante el trabajo. Pero claro, si tú no controlas los medios de producción, sino que los controla otro por ti, entonces tienes que trabajar para otro, entonces te acabas alienando, porque tú no recoges el fruto de tu trabajo. Y entonces eso es algo que no es sostenible. Y entonces, claro, cuando habla de las cosas, de los principios a alcanzar, no habla tanto de un sistema moral a alcanzar, sino de un sistema moral a destruir. Porque el sistema moral que se había establecido por medio pues, de la burguesía, era algo que al obrero, bueno, ni le iba ni le venía. Lo que le estaba haciendo es oprimir por el tipo de relaciones de producción que había establecidas. Entonces eso había que destruirlo. Todo tipo de moralidad y todo tipo de cosa que hubiera entonces y tradición y tal, todo eso fuera porque era una manera de oprimir. Entonces, lo que él decía, aunque no lo desarrolló mucho, pero os lo he puesto porque me parece que es un contrapunto fantástico a Owen, es que una vez destruido eso, todo iba a seguir su curso. Al final iba a desarrollarse una ética que iba a ser sencillamente pues una cosa espontánea que nace de la propia... de las propias relaciones entre las personas, ¿no? Bien, pues hasta aquí el socialismo y con Bentham ya tenemos aquí lo que es el liberalismo. Y el liberalismo es también muy materialista. De hecho, fijaos, esto es bastante interesante. Emotivismo moral como origen, pero moralidad como ciencia. El propósito declarado de Bentham era convertir la moralidad en una ciencia exacta. Y fijaos el truco. Ahora bien, la ciencia debe apoyarse en hechos, en cosas reales que tengan relaciones definidas que implican una medida común. En el dominio moral, los únicos hechos en que nos podemos apoyar son el placer y el dolor. Es decir, la conducta del hombre es determinada por la espera de placer y dolor y ese es el único motivo posible de acción. Fijaos, quiero hacer que la moral sea ciencia. Como la ciencia solo se puede basar en hechos observables, y los hechos observables morales que yo veo son placer y dolor, la moral es placer y dolor. Nuevamente el reduccionismo positivista del que os he hablado antes, e ideológico también. Es decir, yo no asumo una limitación, sino que yo limito el mundo, y entonces ya no asumo esa limitación. O sea, la moral es placer y dolor. Claro, a partir de aquí, pues a lo que se tiende es a maximizar el placer y a minimizar el dolor. Entonces lo moral, si vivimos en una sociedad, es maximizar el placer en conjunto de la sociedad y minimizar el dolor en conjunto de la sociedad. Eso es. Entonces eso es lo que tienen que hacer los legisladores. Por lo tanto, nuevamente, metaética entonces aquí sería sencillamente placer y dolor, nada nuevo, pero ética normativa. Esto es un consecuencialismo del libro porque además lo dice claramente. Una obligación, un deber, es verdaderamente una entidad ficticia y solo el placer y el dolor son reales. Es decir, la moralidad no está determinada por los motivos de la acción, sino por las consecuencias solamente. Y esta frase del final, pues es bastante indicativa de lo que él pensaba, ¿no? Quitar los placeres y los dolores, y no solo la felicidad, que proviene, según él, del placer y el dolor solamente, sino también justicia, deber, obligación y virtud se convertirán en palabras hueras. Y esto es muy propio del liberalismo,
que es un materialismo claro. Y también, como podéis ver, tanto socialismo como liberalismo se basan en la idea de la ciencia y la idea del progreso, la idea del cambio y una idea material del mundo. Lo que pasa es que tienen sus diferencias y las diferencias vienen mejor reflejadas con Stuart Mill. Stuart Mill realmente tampoco es que tenga un modelo moral muy muy diferente que el de Bentham, porque de hecho se basó en él, eh, sino que él hace hincapié en un aspecto del liberalismo que le separa un poco del socialismo y es el individualismo. Es decir, el liberalismo ve más individuos cuando habéis visto que el socialismo se basa más, bueno, además como su propio nombre indica, en grupos de personas. Entonces no ve tanto individuos, ve algo que hay que hacer para el grupo, para la totalidad, pero no para individuos concretamente. Entonces, por ejemplo, aunque Comte no se llamaba a sí mismo socialista, pero sí podíamos decir que tiene una idea, ¿no?, de mejorar la sociedad desde arriba. Igual que Owen, que pensaba que había que hacer legislaciones para mejorar la sociedad, pero claro, el legislador, es decir, desde arriba. Y además las personas están dominadas por sus circunstancias. Eso lo decía tanto Owen como Marx, eso lo tenéis ahí escrito. La idea del liberalismo es diferente en ese sentido. O sea, sí cree que el individuo por sí mismo puede llegar a donde le dé la gana y por lo tanto el Estado tiene que tener un papel. No hay que diferenciar este liberalismo, que aquí hay mucho lío y no me voy a meter con ello, con ideas liberales. Pues si habéis visto La Sexta, pues Juan Ramón Rayo se considera liberal, pero un liberalismo que no proviene de esta gente, que viene de Juan de Mariana, liberalismo español o un libertarismo que se diría en Estados Unidos. Es decir, el Estado tiene que ir a lo mínimo, tiene que influir lo mínimo. Stuart Mill no es realmente así, ¿no? El Partido Demócrata en Estados Unidos, que se llama liberal, es lo que aquí podría llamarse un poco, bueno, izquierda es mucho decir, pero no es lo mismo que significa o sea, en España estaría más cerca pues de un PSOE, ¿no? O algo así. Entonces, el liberalismo de Stuart Mill sí cree que el Estado tiene que intervenir para redistribuir y tal, pero su papel tiene que ser limitado. ¿Por qué? Y es lo que dice que le separa del socialismo, porque si no, el Estado tiende a convertirse en una tiranía y la libertad de los individuos tiende a desaparecer. Es decir, y los individuos al no tener libertad no van a poder desarrollarse. Pues este es Stuart Mill. Con esto acabamos un poco los dos liberales que os quería poner. Bueno, y aquí tenemos a Spencer, que es un autor muy muy interesante. Aquí tenéis, podéis leer tranquilamente, pero básicamente este es un positivista evolutivo. Es decir, no cree que la ciencia nos indique el camino que tenemos que seguir para cambiar la sociedad. No, es que la sociedad ya cambia porque hay una cosa que es la evolución, la teoría de la evolución. Entonces, todo viene explicado por la evolución. Es una estupidez intentar forzar la evolución porque te vas a equivocar. Porque la evolución sigue su curso. Lo que hay que dejar es que las cosas evolucionen naturalmente. O sea, tiene una idea biológica de la moral. O sea, no tiene sentido pensar en utilitarismo ni en chorradas porque la moral viene dada a priori. Se debe admitir, pone aquí, que el hombre individual obre por deber, por un sentimiento de obligación moral, pero la ética evolutiva da cuenta del nacimiento de este sentimiento. O sea, ¿cuál es la metaética en este caso? La evolución. O sea, la moral es un elemento adaptativo al medio y es pues una cosa que ha ido evolucionando pues como tantas otras. Quedaros con esta idea porque la vamos a ver en psicología. Bueno, de hecho, ya lo veis. O sea, la psicología evolutiva, ¿de dónde viene? Pues de Darwin, lógicamente, pero también de gente como Spencer, ¿no? La ética mostrando cómo nace de las experiencias repetidas y acumuladas a través de la sucesión de innumerables generaciones. Esta misma consideración evolutiva demuestra que también el sentido del deber y la educación moral es transitorio y tiende a disminuir con el aumento de la moralidad. Es decir, por mucha educación que tú quieras meter, hay una moralidad de fondo que se va desarrollando y que va a ser preponderante, quieras o no. Da igual lo que hagas. Porque la evolución es la que es. Que lógicamente tiene unos términos temporales más largos, que tú a lo mejor no los puedes percibir, pero que van a ser más fuertes que todo lo que tú vayas a poder hacer.
Pone la evolución moral haciendo coincidir cada vez más la satisfacción del individuo con el bienestar y felicidad de los demás. Provocará, eso es lo que consiste la simpatía. Bueno, esto es una mala traducción, es empatía más bien. Provocará el acuerdo final entre el altruismo y el egoísmo, que es un poco lo que decía Comte. Lo que pasa es que según Spencer no hay que educar ni nada. O sea, esto es una cosa a la que se tiende. Como tú vives en sociedad, cuanto más se desarrolle la sociedad evolutivamente, pues las personas evolucionarán a ser más altruistas porque así van a vivir mejor. Y luego, bien, entonces, vale, y aquí en el segundo párrafo pues os hablo de las diferencias entre esta idea, lógicamente, y el utilitarismo o el individualismo de, por ejemplo, Stuart Mill, ¿no? Pues esto es la idea, este es el ejemplo que os quería poner de positivismo evolutivo, porque es un progresismo, es un cientificismo y cree en una especie de infinito. Pero no es lo mismo que los otros que creen que el progreso tiene que ser construido, por así decirlo, ¿no? Pues Spencer dice que no, que el progreso es inevitable. Vale, y luego tenemos a Nietzsche, que es un verso suelto, es un irracionalista inmoralista, bueno, tiene un libro que se llama El Anticristo, que es fantástico, que es mucho más profundo de lo que puede parecer el título, ¿no? Y luego escribió uno que era Cómo se filosofa martillazos, o sea, a mí no me extraña que este hombre guste tanto, sobre todo a la gente joven. A mí, vamos, yo me he leído de este hombre, yo no sé cuántos libros me he leído, algunos ni los entendía ni nada, pero me daba igual. Entonces, lo que hace Nietzsche, por un lado, es atacar lo que había sido la moral cristiana, y no solo cristianas, sino otras que provienen de ahí. O sea, él no cree en el altruismo, no cree en eso de pensar en los demás ni nada de eso. Él cree que eso empobrece la vida y todo lo contrario. Pone que, bueno, lo voy a leer, dos actitudes son posibles ante la vida. La primera de renuncia y fuga, que es propia de la moral cristiana, y la segunda es la de la aceptación de la vida tal y como es, con sus caracteres originarios e irracionales, y conduce a la exaltación de la vida y la superación del hombre. Es decir, uno tiene que llegar a donde pueda llegar, y uno tiene que aceptar el todo tal y como es. La violencia y la paz, los instintos, la irracionalidad y todo. Nietzsche cree que todos los valores fundados en la renuncia y disminución de la vida, todas las llamadas virtudes, entre comillas, que tienden a mortificar la energía vital y a destrozar y empobrecer la vida, sitúan al hombre por debajo de sí mismo y son por tanto indignas. El espíritu dionisíaco, porque él hablaba mucho de lo apolíneo, que es un poco esto, pues lo recto, lo formal, tal, y lo dionisíaco, que como sabéis Dionisios era el dios del vino, y de la embriagadez, y del volverse loco, y todo eso, ¿no? Es por el contrario la voluntad orgiástica de la vida en la totalidad de su potencia infinita. Es decir, hay que aceptar, hay que hacer una aceptación integral de la vida, porque eso transforma el dolor en alegría, la lucha en armonía, crueldad en justicia, destrucción en creación, bla, 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 bla. Es decir, es una aceptación del todo. Nietzsche, aunque critica a Schopenhauer, está influido por Schopenhauer. Y Schopenhauer, que no lo he añadido porque ya era demasiado, es un filósofo muy interesante porque es de los primeros que está muy basado en las filosofías orientales. Esto que estoy leyendo ahora mismo, de que el bien y el mal unidos, de la aceptación del todo, esto es muy indio, por ejemplo. Y veremos algún ejemplo, ¿no? Y un poco los cambios. Por ejemplo, el carácter romántico de la actitud de Nietzsche se evidencia inmediatamente en la valoración de la vida como infinita y divina. Divina, pero no habla de Dios, ¿eh? Dionisos ignora y desconoce todo límite humano. El superhombre debe pasar por 3 estados: camello, león, niño. Esta parábola es muy bonita. El camello es el que es capaz de pasar el desierto y todas las penalidades que sean necesarias y soportarlo. El león lo que hace es oponerse a aquello que tiene que soportar y entonces lucha y destruye y lo que sea. Y el niño es un poco la síntesis, ¿no?, hegeliana, que crea de manera casi instintiva, inocente e ingenua, por así decirlo. Y bueno, y tiene, o sea que realmente hablar de metaética o de tal, Nietzsche es un poco inclasificable. Se le ha utilizado para todo. Hay nietzscheanos de extrema izquierda, de extrema derecha, porque claro, luego su hermana era simpatizante del fascismo que vino después.
y se utilizó a Nietzsche en ese sentido, ¿no? Hablando de lo superhombre y tal, pero realmente, y bueno, y Hegel también, claro, pues todo lo que huela a Hegel, pues puede ser fascista, pero realmente Nietzsche era bastante individualista, por ejemplo, y bastante anti todo, o sea, bastante de que el ser humano tenía que... O sea, como Marx, que tenía que llegar a su propia potencialidad, pero en el caso de Nietzsche de una manera totalmente irracional y global. O sea, no hablamos del trabajo, no hablamos del todo. Y bueno, para no liarme, luego hablando de los dos tipos de morales, no habla tanto de componentes de la moral, sí hace distinciones, lo apolíneo y lo dionisiaco, lo bueno y lo malo según él, y la moral de nobles y moral de esclavos. Una moral de nobles es aquella que es propia de los fuertes, de los que hacen aquello que quieren hacer y hacen lo que es necesario para hacer aquello que es lo que, bueno, deben hacer, pero deben en el sentido, pues dionisiaco, ¿no? De la palabra. Yo he venido aquí, esto es lo que tengo que hacer, no por obligación, sino porque yo lo he decidido. Y luego está la moral de esclavos, yo no sé qué hacer con mi vida, no sé qué es lo bueno y lo malo, yo no quiero quedar mal, yo no quiero tomar riesgos, yo no quiero el dolor, yo no quiero tener problemas, entonces asumo lo que me dicen otros, asumo la moral de otros, me uno a la moral de otros. ¿Mm? Y bueno, y ya está. Y luego el tema del amor fati, que es un poco eso. Es el amar el todo, amar el destino y todo lo que te pueda venir. Lo bueno, lo malo y lo regular. Nietzsche da mucho juego. Y luego tenemos a Durkheim, que básicamente es el creador de la llamada sociología. Él tiene un libro que se llama Las reglas del método sociológico. O sea, realmente él quiere convertir a la sociología en ciencia y cree que con cierto método se puede hacer una ciencia sociológica, pero eso sí, no cree en un positivismo infinito. Él cree que se puede estudiar el mundo, pero no como una totalidad, sino como una agregación de formas particulares. Durkheim, al contrario que otros, sí cree que... O sea, él era laico y era de izquierdas, pero veía que la religión era, por ejemplo, un elemento agregador importante a la hora de hacer comunidad. O sea, Durkheim realmente pilló algo que no pillaron los anteriores. Porque él sí estudió muy bien las formas de la vida religiosa, ¿no? Porque ve que tiene una utilidad realmente social. O sea, la religión no es solamente, bueno, pues creo en Dios y ya está, o obedezco lo que dicen las élites. No, es que tiene una función agregadora que construye sociedades. Y esto luego se verá, esto tendrá un peso importante en ciertos modelos psicológicos que vamos a ver, bueno, especialmente el de Haidt, por supuesto. Entonces aquí tenéis algunos elementos de la moralidad, pero realmente lo que me importa que os quedéis con Durkheim es que, al contrario que otros anteriores, él cree que la moralidad es algo que está intrincadamente unido a la sociedad, es decir, no es algo que nos venga dado ni por evolución, ni por genes, ni por Dios, ni por nada. O sea, la moralidad tiene que ver con cómo te adaptas a una sociedad en general, a una cultura en general. ¿Vale? Y tú, un grupo del que tú formas parte, pero porque tú lo has interiorizado así. ¿Vale? O sea, sociedad y moralidad van de la mano. Y luego está el concepto de lo sagrado, que es algo que sirve para crear esa conciencia para crear esa comunión, para crear pues esa fortaleza comunitaria, por así decirlo. El concepto de lo sagrado es un concepto que introdujo Durkheim en sociología, súper importante y que será muy importante también en psicología. Y por último, Roger Scruton. No voy a hablar mucho más porque es un conservador que falleció hace poco. Tiene unos vídeos tiene un vídeo en YouTube que me encanta, que se llama ¿Por qué la belleza importa? Why Beauty Matters. No sé si tiene subtítulos, pero a mí me encantó. Realmente es una exaltación de lo que es la belleza y de lo importante que es la belleza para la felicidad humana. Scruton no hablaba de Dios en ningún momento, pero se consideraba un conservador y decía que, bueno, que el conservadurismo puede tener algo que ver con el liberalismo, pero no con el socialismo, por eso que os decía de la ruptura y tal, aunque bueno, claro, también habría que ver
que es socialismo y todo eso. Pero bueno, esto es un poco todo lo que os quería decir con respecto a los autores.